En esta clase hablaremos de la formación de imágenes con espejos esféricos. Para ver la formación de imágenes con espejos esféricos usaremos la ley de la reflexión, la cual dice por un lado que el rayo reflejado se encuentra en el plano formado por el rayo incidente y la normal. Además, dice que el ángulo que forma el rayo reflejado con la normal, llamado ángulo de reflexión, es el mismo que forma el rayo incidente con la normal, que llamamos ángulo de incidencia. Cuando nos colocamos frente a un espejo plano, podemos observar que las imágenes son virtuales, que tienen el mismo tamaño que el objeto, que se forman a la misma distancia del espejo en la cual está el objeto, que son una imagen directa, y que la imagen tiene una inversión derecha-izquierda. Ahora, cuando veamos las imágenes de objetos reflejados en espejos esféricos, algunas de estas características van a cambiar. Cuando trabajamos con espejos esféricos, nos encontraremos frente a dos posibilidades: que la superficie donde se refleja la luz sea en la parte interna de una superficie esférica. Esto es cuando la superficie reflectora es cóncava y estos espejos se conocen como espejos cóncavos. Por otro lado, cuando la superficie donde se refleja la luz es el exterior de la esfera, en este caso la superficie reflectora es convexa y se denominan espejos convexos. En la imagen ven un espejo convexo. El centro de la esfera es el centro de curvatura y la superficie reflectora está a una distancia constante del mismo. Esta distancia es el radio de la esfera. El centro geométrico de la superficie reflectora es el vértice del espejo. La línea imaginaria que une el vértice y el centro de curvatura se conoce como eje óptico del espejo o eje principal del espejo. Las líneas imaginarias que unen los extremos de la superficie del espejo con el centro de curvatura son los ejes secundarios. La abertura de un espejo es el ángulo que forman los ejes secundarios. La primera pregunta que vamos a responder es ¿dónde se forma la imagen de un objeto puntual ubicado en el infinito usando un espejo convexo? Si ponemos un objeto puntual muy lejos del espejo y sobre el eje óptico, los rayos provenientes de él van a ser todos paralelos al eje óptico. Para ver dónde se forma la imagen de un objeto puntual que está en el infinito, vamos a considerar dos rayos. El primero es el rayo que viene sobre el eje óptico. Al llegar al espejo, el rayo que va por el eje óptico incide en forma normal a la superficie y se refleja volviendo por el eje óptico. El otro rayo que consideraremos es un rayo que va paralelo al eje óptico. Un rayo paralelo al eje óptico incide en cierto punto de la superficie y forma un ángulo θ1 con la normal. La normal se grafica con la línea que une el punto de incidencia con el centro de curvatura. De acuerdo a la ley de la reflexión, el rayo reflejado está en el plano del dibujo y el ángulo de reflexión θ2 es igual a θ1. Centrándonos en los dos rayos que se reflejaron en la superficie, podemos ver que parecen provenir de un mismo punto. Ese punto es donde se forma la imagen del objeto. Esta imagen es virtual y se localiza sobre el eje óptico en el punto medio entre el vértice y el centro de la curvatura, es decir, a una distancia r sobre 2 de ellos. El punto donde se forma la imagen de un objeto puntual que está en el infinito se denomina foco del espejo. Repitamos el mismo análisis para un objeto puntual muy lejos del espejo, pero que no está sobre el eje óptico. En este caso, los rayos de luz paralelos forman un ángulo θ1 con el eje óptico. Para ver dónde se forma la imagen, vamos a usar dos rayos. El primero es el que apunta al centro de curvatura. El rayo incide normal a la superficie y se refleja volviendo por el mismo camino. El segundo es el que va al vértice. El rayo incidente forma un ángulo θ1 con la normal y el rayo reflejado lo hace con el mismo ángulo. Si nos centramos en los rayos reflejados, podemos ver dónde se forma la imagen, que también es virtual como en el caso anterior. Esta imagen se forma a r sobre 2 del centro de curvatura. Esto nos dice
que si cambiamos la posición del objeto puntual en el infinito de forma que cambie la inclinación de los rayos, las distintas imágenes serán virtuales y se formarán sobre una esfera a r sobre 2 del centro de curvatura. Ahora, ¿qué pasará si colocamos un objeto no puntual muy lejos del espejo, en el infinito? Si está muy lejos, cada punto del objeto emitirá luz que llegarán todas paralelas con distintas inclinaciones respecto del eje óptico. Cada una va a formar su imagen sobre la esfera a r sobre 2 del centro de curvatura. Esto significa que si ponemos una flecha recta como objeto, tendremos una imagen curva. La imagen formada sobre esa esfera está deformada. Eso se conoce como aberración esférica. La aberración esférica no se puede corregir, pero se puede hacer despreciable si limitamos la abertura del espejo. Es decir, limitamos la reflexión a la superficie cercana al eje óptico en el entorno del vértice. Esto es lo que se conoce como aproximación paraxial. Si nos limitamos un entorno del eje óptico, podemos reemplazar la superficie reflectora por un plano, y entonces la imagen del objeto en el infinito tiene una aberración esférica despreciable y estará localizada en un plano perpendicular al eje óptico sobre el foco del espejo. Observemos algo muy importante. Cuando se trabaja bajo la aproximación paraxial, la escala de distancia sobre el eje óptico es distinta que la perpendicular a él. Para que se pueda trabajar con esta simplificación, el tamaño del objeto debe ser muy pequeño en comparación con el radio del espejo. Ahora veamos dónde se forma la imagen de un objeto cuando lo colocamos frente a un espejo convexo y no está en el infinito, trabajando bajo la aproximación paraxial. Cuando trabajamos bajo la aproximación paraxial, lo primero que se hace es dibujar el eje óptico del espejo. Se ubica el centro de curvatura y el vértice. El espejo lo dibujamos como un plano con solapas dobladas indicando cuál es la curvatura de la superficie. Esto significa que las escalas horizontales y verticales del dibujo son distintas. Las elegiremos de forma que todos los elementos del esquema se puedan dibujar bien. La posición del objeto y de la imagen la vamos a localizar usando un sistema de coordenadas ubicado en el vértice. El eje X tiene la dirección del eje óptico y el sentido es contrario al sentido de la luz incidente. En este caso, la luz proviene de la izquierda, por lo que el eje X es positivo hacia la izquierda. El eje Y es perpendicular al eje óptico. Observemos que las escalas en ambos ejes no coinciden. Ahora vamos a ver dónde se forma la imagen de un objeto representado por la flecha, de altura h cuando lo colocamos en la coordenada x igual a s sobre el eje óptico. Como estamos en aproximación paraxial, la imagen del objeto no va a estar deformada. Por otro lado, el extremo inferior del objeto está sobre el eje óptico, por lo que la imagen de ese punto se formará sobre el eje óptico. Entonces, para encontrar la posición y el tamaño de la imagen, se requiere solo ver dónde se forma la imagen del extremo superior de la punta de la flecha. Para esto, y como en los casos anteriores, vamos a usar dos rayos. El primer rayo es el que parte del extremo de la flecha y apunta al centro de la curvatura. Este rayo incide en forma normal a la superficie. En el gráfico esto no parece así porque las escalas horizontales y verticales del diagrama no son las mismas. Como incide normal, vuelve por el mismo camino. El segundo rayo es el que va al vértice. Este incide con un ángulo θ1 y el ángulo reflejado θ2 es igual al θ1. El rayo reflejado, en este caso, es fácil de trazar porque pasa por la coordenada S menos H. Observando los rayos que se reflejaron en el espejo, se puede ver que provienen de un punto. En este lugar se forma la imagen de la punta de la flecha. Podemos ver que la punta de la flecha se localiza en la posición x igual a s' e y igual a h'. Como se puede ver, esta imagen es virtual.
porque no hay energía en ese punto, y nos damos cuenta porque se localiza con la prolongación de los rayos. Es directa porque la flecha imagen tiene la misma dirección que la flecha objeto. Está disminuida porque la longitud de la flecha imagen es menor que la longitud de la flecha objeto. Se puede hallar una relación entre la posición del objeto S y su altura h, la posición de la imagen S' y su altura h', y la coordenada del centro de curvatura que indicaremos como R. El signo de R dependerá de la ubicación del centro de curvatura respecto del sistema de coordenadas que elegimos. En este caso, el módulo de R es el radio de la esfera y el signo es negativo. Si nos concentramos en el rayo que va al vértice, se puede observar que hay dos triángulos semejantes. La igualdad entre los cocientes de los catetos opuestos y adyacentes nos dan la primera ecuación. H sobre S es igual a H' sobre menos S'. La segunda relación la encontramos siguiendo el rayo que apunta al centro de curvatura. Podemos ver que las flechas forman dos triángulos semejantes. De la relación de proporcionalidad se obtiene la segunda ecuación. H sobre S menos R es igual a H' sobre S' menos R. Ahora ya tenemos el sistema de ecuaciones. De la primera ecuación se puede encontrar la expresión del aumento lateral m. El aumento lateral se define como la relación entre la coordenada de la imagen h' sobre la del objeto h, que se puede calcular a partir de las posiciones de la imagen y del objeto, con el cambio de signo correspondiente. Con ambas expresiones y haciendo un poco de álgebra, se puede hallar una ecuación que relaciona la posición del objeto, de la imagen y la posición del centro de curvatura R. Con esta última ecuación, si conocemos S y R, podemos calcular S'. Luego, con la fórmula del aumento lateral, podemos calcular H'. De esta forma, encontramos la posición y el tamaño de la imagen. A partir de esta información podremos ver las características de la imagen. Estas dos fórmulas son válidas para cualquier espejo esférico, siempre que se trabaje bajo la aproximación paraxial. Los resultados obtenidos usando estas ecuaciones van a coincidir con los que se obtengan por el método gráfico. Muchas gracias.